a la propiedad privada, que tendría que remarcar. El derecho a la libertad, el derecho a la seguridad. Si no mencionamos este derecho a la seguridad, queda un poco medio complicado el concepto de liberalismo político, ¿no? A la seguridad. Entonces, los individuos tienen todos estos derechos. Entonces, los individuos van a constituir el Estado. Van a constituir el Estado mediante un acuerdo. Ahí aparecen las teorías del acuerdo, del contrato social. Los individuos que tienen todos estos derechos acuerdan constituir el Estado, una entidad que está más allá de cada uno de ellos. Pero al constituir este Estado, los individuos le encargan al Estado uno de sus derechos, el derecho a la seguridad, pero no le entregan los otros derechos. Los otros derechos son a la vida, a la propiedad, a la libertad. Eso se lo reservan para ser manejados para ellos. Y entonces el Estado solo está para cumplir la función de cuidador de los individuos, pero no para señalar a los individuos cómo deben manejar su vida, cómo deben manejar su propiedad privada, cómo deben usar su libertad. Eso queda al arbitrio de los ciudadanos. Entonces, los individuos, al constituir el Estado, se reservan estos tres primeros derechos, que van a ser considerados parte de los derechos fundamentales, derechos que no podrían no tener los individuos o ciudadanos. Y entonces, como la seguridad es complicada para que cada uno se lo garantice, entonces para ello constituyen el Estado y le encargan que el Estado se ocupe de garantizarles la seguridad, ¿no? Que los cuida. Y luego los individuos ya desarrollarán sus actividades por su propia cuenta, es decir, tomando ellos las decisiones, señalando ellos cómo van a manejar su propiedad, cómo van a conducir su vida y cómo van a usar su libertad. El Estado entonces no debe intervenir en decir qué pueden hacer con su vida, qué pueden hacer con su propiedad privada, qué pueden hacer con su libertad. El Estado no debe meterse. Los individuos entonces tienen que ellos manejar su propia libertad, ¿no? Esa es en forma breve la idea del liberalismo, donde plantean que el individuo es la base de la sociedad y la base del Estado, el individuo y su libertad, como el derecho más central que debe quedar en manos de los individuos. Los individuos no pueden ser privados de su libertad, como aparecía en la concepción de Thomas Hobbes, que decía que los individuos le entregaban al Estado todos sus derechos, incluido el derecho a la libertad, de modo que el Estado se convertía en un poder absoluto para mandarlos a todos ellos. El liberalismo político dirá no. Los individuos, los ciudadanos, solo le otorgan al Estado, al cual lo constituyen, le otorgan, le encargan que cuide su seguridad y luego que cuide su libertad, su propiedad, su vida. Es decir, no tomando decisiones sobre la vida, la libertad y la propiedad. Eso queda bajo el arbitrio de los ciudadanos. Y así los ciudadanos tomarán las decisiones en la forma que quieran tomarlo. Esa es entonces la libertad de los individuos frente al Estado, porque la libertad es un elemento central que debe estar bajo el manejo del propio individuo, ¿no? Entonces aquí resalta el individuo más allá de los individuos, ¿no? Claro que son cada individuo el que hará uso de su libertad, pero en la forma de cada individuo toma la decisión, no en una especie de
cambiarse entre sí, porque ya aparecería como el conjunto social, decidiendo sobre lo que cada individuo tendría que hacer, ¿no? Y aquí el individuo es el que debe tomar sus decisiones de cómo conducir sus N actividades. Por eso entonces el liberalismo político es el pensamiento filosófico político que plantea que la base de la sociedad y del Estado es el individuo y en primer lugar su libertad. Y que el Estado y la sociedad no pueden tomar decisiones sobre la libertad del individuo, porque entonces ya lo estarían sometiendo, ¿no? El individuo debe desarrollar sus actividades, él usando su libertad. Bueno, esa es la idea genérica del liberalismo. Y entonces el individuo existente es un individuo con N necesidades, N necesidades. Las necesidades que van a requerir ser satisfechas o canceladas. Entonces el liberalismo político dirá que los individuos existentes existen teniendo una meta, ¿no? Una meta. Esa meta es la felicidad, el placer, el bienestar, ¿no? En términos generales podría decirse el bien común, ¿no? El bien común. Y dentro de ese bien común, entonces, está la felicidad, el placer, el bienestar. Esa es entonces la meta del individuo. ¿Y quién debe ayudar al individuo a llegar a esa meta? Ellos dicen, el Estado está para eso, ¿no? El Estado está para eso. Y el Estado al cual están asociados las leyes y los representantes. Pero el Estado en la forma de el ejecutivo y en la forma de el legislativo. Entonces, aquí la tecnología, ¿no? Entonces, ellos van a decir, el Estado existe en la forma de ejecutivo, en la forma de legislativo. Y así entonces aparece el Estado constituido por algo así como dos poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo. El ejecutivo, aquí encargado al gobernante, el legislativo encargado al parlamento. Entonces, el Estado existe con sus poderes ejecutivo, gobierno y legislativo o parlamento. Y así entonces están las leyes y están los representantes, ¿no? Y entonces el individuo, para alcanzar su meta de la felicidad, el placer o el bienestar o el bien común, ese individuo debe contar con medios. Y esos medios son entonces el Estado, las leyes y los representantes. Estos están entonces para ayudar al individuo a alcanzar su meta. Están para garantizarle al individuo el bien común, para ayudarlo a alcanzar el bien común en la forma de felicidad, placer, bienestar, ¿no? Y ayudarlo, pero no imponerlo, ¿no? Por eso es liberalismo. El Estado entonces está al servicio del individuo, no está para dirigir al individuo, para imponerse al individuo, no para estar al servicio del individuo. Y en la medida que el Estado, las leyes y los representantes están al servicio del individuo, entonces cumplen la función de medios, porque a través de ellos el individuo va a poder alcanzar su meta, va a poder alcanzar el bienestar general. Y ese Estado, para ser un medio eficiente, es que cuenta con las normas y con mecanismos. Las normas serían las N leyes. Dentro de las N leyes está la Constitución. Y después las N otras leyes, que son las leyes, diríamos, menores, ¿no? Y así
entonces estas leyes servirán de elemento para ayudar al individuo a alcanzar su meta, el bienestar común o general, ¿no? Y entonces, además hay procedimientos o mecanismos. El Estado cuenta con leyes y con procedimientos o mecanismos para garantizar al individuo la posibilidad de llegar a su meta. Ese Estado tiene que ser un Estado con límites, no puede ser un Estado sin límites. Y claro, decir aquí con límites es el Estado tiene que ser delimitado. Eso se presenta frente al planteamiento de una teoría política anterior de Thomas Hobbes, que decía que el Estado se constituye a partir de la decisión de los individuos que le entregan todos sus derechos, ¿no? Su derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, a la seguridad, para que el Estado lo administre y así se convierte en un poder absoluto que puede mandar a los individuos. Los del liberalismo dirán, eso no puede ser así. El Estado está constituido solo para garantizar la seguridad y garantizar que los individuos manejen sus derechos fundamentales, y manejándolos alcancen su meta de la felicidad, etc., ¿no? Entonces, ese estado delimitado es un estado que está delimitado en la medida que es un estado con un poder dividido. El Estado tiene poder, concentra poder, pero ese poder que el Estado concentra debe estar dividido. Un poder debe estar en la forma de ejecutivo y otro poder en la forma del legislativo. Y ni uno ni otro pueden estar por encima del otro. Ninguno entonces ser más poderoso que el otro. Para evitar eso, entonces, estos dos deben estar en estado de equilibrio, para que así se conviertan en un medio eficaz al servicio del individuo para alcanzar su meta del bienestar común o general, que lo entienden en la forma de el bienestar del individuo, donde el bienestar común aparece como el bienestar del individuo o de cada individuo, poniendo de relieve al individuo, no al conjunto de los individuos, que sería la sociedad, ¿no? Y entonces, esa delimitación es delimitación de los poderes que constituyen al Estado. Esa delimitación entonces está en la forma de equilibrio de poderes. Luego, otra limitación del Estado en la forma de la posibilidad de ser vigilado por los ciudadanos mediante la fiscalización. Luego, otra delimitación en la forma de que el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos alcanzar entonces sus metas, alcanzar su meta. Pero eso se cumple si el Estado cumple con garantizar los derechos llamados fundamentales y cumple con garantizar la vida, con garantizar la propiedad, con garantizar la libertad y garantizar la seguridad. Pero si el Estado no cumple con garantizar la seguridad y dar la base para que los individuos en su estado de libertad tomen sus decisiones, entonces ese Estado es como si hubiera dejado de ser el Estado que ellos han constituido. En esas circunstancias, entonces el Estado va a mandar sobre ellos, les va a decir qué deben hacer, pero ellos ya no están aptos, no están, digamos, en condiciones de obedecerlo, porque los ciudadanos, ante una desatención del Estado, tienen el derecho de resistirse. Es lo que se llamará la resistencia civil. Ese derecho a resistirse, ese derecho a desobedecer, llamada también desobediencia de los ciudadanos frente al Estado, es entonces también un límite del Estado. Por eso el Estado no puede actuar de manera ilimitada. Por ejemplo, ya desatendiendo a los ciudadanos. Entonces los ciudadanos se
desentienden de un Estado que ha dejado de ser su Estado, ya sea de un ejecutivo, ya sea de un legislativo o del Estado conjunto. Cuando se ha ido por encima de ellos, entonces ellos ya no le deben obediencia. Así entonces se presenta el control, el límite del Estado. Entonces, tiene un límite el gobierno ejecutivo, tiene un límite el legislativo o parlamento, ¿no? Bueno, ese es el liberalismo político. Entonces, que pone de relieve la libertad del individuo frente al Estado y también frente a la sociedad. Pero al mismo tiempo que señala que el Estado está al servicio del individuo. El Estado está al servicio del individuo para alcanzar el bienestar individual, ¿no? Bienestar individual que tendrá como una especie de trasfondo el bienestar común, pero que pone en relieve el bienestar común o como siendo el bienestar individual. Bueno, ahí dejaremos al liberalismo político, que dicen unos tiene como su iniciador a John Locke, un filósofo inglés que escribe su libro El segundo tratado sobre el gobierno civil. Luego, en este siglo XVIII, en el siglo XIX, está John Stuart Mill, inglés también. En el siglo XX está John Rawls, un desarrollador, ¿no?, de la, de la filosofía política, que empieza a hablar de neocontractualismo, como se vio la vez pasada, y en algún sentido también Karl Popper, ¿no?, que es un filósofo ya del siglo XX. Pero los fundamentadores del liberalismo político, podría decirse que están entre John Locke y John Stuart Mill, los iniciadores, podría decirse, porque los otros también vienen a hacer sus fundamentaciones. Bien, avanzamos a nuestro siguiente cuadrito, no sin antes quizás mencionar aquí esta imagen que presenta a la libertad, conduciendo a los que van a ser más tarde ciudadanos a constituir su propio Estado, su propio gobierno. Los ciudadanos van a constituir al gran organismo llamado Estado, que va a estar al servicio de ellos, que aparece en la forma de proceso de liberarse del control absoluto por parte del Estado, por parte del gobierno, ejercido por, diríamos, la monarquía, ¿no? Aquí entonces, este es el símbolo, ¿no? El símbolo de la implantación del liberalismo en la vida de los pueblos. Bueno, dejaremos ahí. Avanzamos a nuestro siguiente cuadrito. Estamos con el pensamiento político denominado del republicanismo. Republicanismo que hace mención breve a la presencia de la república, ¿no? Aquí entonces aparecen los filósofos políticos que van a poner de relieve la presencia del Estado en la forma de la república, ¿no? Estos filósofos políticos entonces van a señalar que el Estado debe, el mejor Estado es el Estado constituido por la República. No, desde la palabra República dice muy brevemente que se trata de la cosa pública, ¿no? República viene de la palabra cosa pública, ¿no? Cosa pública. Cosa pública es aquí res. Y luego la palabrita publicus, públicos, que significa público. Entonces, res cosa y públicos, público, de todos o común. Entonces, cosa pública. Bueno, esa es la etimología, pero el republicanismo entonces va a plantear la constitución de un Estado república. No hace caso un Estado, sino un Estado república, el Estado republicano. Un Estado república que se constituye para garantizar el bien común, que se constituye
para garantizar el bien común. Y garantizar el bien común sobre la base de tener una sociedad y un Estado que no tenga problemas internos y que no tenga problemas externos, que no tenga problemas internos de dominación y problemas externos de dominación. ¿No? Entonces, en el presente, ellos dirán, en el presente, lo que ha habido es un Estado-sociedad que al interior tiene problemas, por ejemplo, de dominación del gobernante sobre el gobernado, o de un sector social sobre otro sector social. Y a nivel externo, la presencia de un Estado que está sometiendo a otro Estado y que lo está sometiendo económica, política y socialmente, o en alguna de las formas. Por ejemplo, un Estado que se ha convertido en colonizador, convirtiendo al otro Estado en una colonia. Entonces, el republicanismo se ha constituido con el objetivo de impedir la dominación, ¿no? De tipo político, de tipo económico y de tipo social, tanto al interior de la sociedad como al exterior de la sociedad, ¿no? Ese es un gran objetivo, entonces. La dominación interna política, donde el gobierno domina a los gobernados, o donde una clase social está sometiendo a otra clase social, o donde los productores están sometiendo a los consumidores. Externo, cuando otro Estado está colonizando al otro Estado o está sometiéndolo económicamente mediante medidas económicas, o lo está sometiendo políticamente, lo está convirtiendo en una dependencia de sus decisiones, o lo está sometiendo socialmente, donde la clase dominante de otra sociedad está dominando a las clases de esta otra sociedad, ¿no? El republicanismo, entonces, es el planteamiento político, pensamiento filosófico político, que considera que no se debe permitir la dominación interna o la dominación externa, ya sea política, ya sea económica o ya sea social. En la dominación interna, el problema interno aparecería, por ejemplo, en la forma de el enfrentamiento entre los miembros de la sociedad, el enfrentamiento entre los civiles, que sería, por ejemplo, una guerra civil, o las luchas de una clase sobre otra clase. Ese sería un problema de dominación interna. De dominación externa estaría en la forma de la presencia de un Estado que está sometiendo a otro Estado, por ejemplo, a través de las guerras internacionales, las guerras de un Estado sobre otro Estado, de un Estado sobre otra sociedad para someter. Quizás aquí se mencione la época de las guerras llamadas napoleónicas en el siglo XIX. Muy bien, pero eso expresa entonces impedir la dominación interna y externa, ya sea en forma política, económica o social. ¿Y cómo lograr esa sociedad republicana, ese Estado republicano? ¿Cómo lograr o cómo impedir esas dominaciones? Entonces ellos dirán, los medios para enfrentar la dominación interna o externa, eso no puede estar sino en la forma de, o a través de, contar con un Estado soberano, un Estado con independencia frente a otro Estado, un Estado que puede entonces tomar sus propias decisiones, ¿no? Si no hay un Estado que puede tomar sus propias decisiones, no se puede impedir ninguna dominación. Entonces hay que contar con un Estado soberano, un Estado que controle su propio poder.
Luego, tener un gobierno que esté basado no en la voluntad de los hombres, no en la voluntad de los hombres, sino en una especie de la voluntad de las leyes, ¿no? Donde esté presente la Constitución y todas las demás leyes, por encima de cualquier poder particular, ¿no? Entonces, por encima del poder de una clase social, de un sector social, donde el gobierno actúa en base a la Constitución, que la Constitución para orientar a todos los miembros de la sociedad en la misma forma, entonces en estado de igualdad, sin dejarse imponer por algún poder particular. Un republicanismo que plantea que los integrantes de la sociedad, que son los ciudadanos, los integrantes del Estado, que son los ciudadanos, tienen que ser activos. Es decir, los ciudadanos tienen que estar preparados para participar en la conducción del Estado. De manera que al estar preparados, entonces pueden defender sus derechos y pueden cumplir con sus obligaciones, ¿no? Esos son los ciudadanos activos. Entonces, el Estado republicano o la República debe contar con estos elementos y esos serían los medios adecuados para evitar la dominación de un tipo o de otro tipo. Estas ideas aparecen, entre otros, en Nicolás Maquiavelo en su obra los discursos sobre la primera década de Tito Livio, no en la otra obra que es El Príncipe, que es un planteamiento contrario a la República. Luego en Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que señala que el Estado debe estar constituido por la voluntad general. Esa voluntad general es la República, como lo dice en su contrato social, ¿no? Y agregando, entre otros, un filósofo del siglo XX como Quentin Skinner, que tiene, diríamos, que defiende estas posiciones. Avanzamos a nuestro siguiente cuadro y estamos con el anarquismo. El anarquismo, que viene de la palabra anarquía, y anarquía está significando sin poder. Etimológicamente, anarquía significa sin poder. Anarquía. Anarquía. Entonces viene de sin poder. Anarquía, ¿no? Entonces, sin y poder. También diría sin autoridad. Entonces, el anarquismo es el pensamiento político que tiene su antecedente ya en la filosofía política antigua griega, pero que va a tener su relieve a partir más o menos del siglo XIX, ¿no? Y entonces el anarquismo es el pensamiento político que está contra la presencia del Estado, está contra la presencia de la autoridad. Y ellos entonces consideran que la autoridad por encima de los individuos se convierte en negativo, priva a los individuos de su libertad, de su dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, no debe haber ni autoridad ni Estado. Por eso, el anarquismo es el pensamiento político que tiene como propuesta o meta la eliminación, la abolición del Estado y de todo tipo de autoridad o de toda institución que prive de su libertad al individuo o al ser humano, ¿no? Entonces ellos dirán la sociedad actual, ¿no? Que la sociedad capitalista, dirán, es una sociedad en donde existen las clases sociales, ¿no? Clases sociales que están en enfrentamiento, clases donde unas explotan a las otras clases y en donde existe la presencia de la autoridad del Estado que somete a los individuos. Ellos dirán, esta sociedad tiene que ser cambiada por una sociedad
comunista. Ellos dicen entonces, hay que suprimir el Estado y toda autoridad y hay que transformar la sociedad de clases o capitalista en una sociedad comunista, o también dirán comunitaria, en la que ya no existan clases sociales, ¿no? Sin clases sociales, sin desigualdades, sin privación de libertad, ¿no? Así entenderían ellos una sociedad comunista. Y eso entonces tiene que ser desde ahora, ¿no? En la sociedad comunista ya no hay Estado, no hay autoridad. A esta sociedad de hoy, que tiene Estado y autoridad, hay que cambiarla. Dirán ellos, hay que suprimirla. Y por una sociedad comunista o comunitaria. ¿Bien? Ahí lo dejaremos, este planteamiento general. Ellos dicen entonces, dan a entender que tienen como ideales, ¿no?, la defensa de la instauración de una sociedad humana basada en la libertad, en la solidaridad, en la cooperación, en la autogestión, basada en la libertad de los individuos para tomar sus decisiones, desarrollando el sentimiento de solidaridad, de auxilio frente a aquel que tiene problemas, ¿no? Desarrollando el sentido de la ayuda mutua, la cooperación, y haciendo que todos los miembros de la sociedad estén dispuestos a autoconducirse, a establecer el autogobierno, ¿no?, sin la presencia de autoridad que esté por encima de los individuos y sus decisiones. En su historia del anarquismo se señalará, ¿no?, ya se dijo que sus antecedentes están en la filosofía política antigua, griega, pero donde se empieza a reactivar es hacia el siglo XIX, en el cual en la primera mitad va a desarrollarse su propuesta especulativa y en la segunda, otra mitad, evoluciona, ¿no?, hacia una propuesta revolucionaria. Diríase, pasa de la propuesta teórica a la propuesta práctica, ¿no? El anarquismo entonces, en la primera mitad del siglo XIX, desarrollada por Max Stirner, que tiene una obra llamada El yo y su propiedad, o Yo y mi propiedad, él hace desarrollo general de la libertad del individuo. Y luego aparecerá allí, en esa edición, José Proudhon, francés, Stirner es alemán, y luego Bakunin y Kropotkin ya harán los planteamientos de el anarquismo en sentido práctico, ¿no?, de que debe pasarse a constituirse organizaciones ya sin autoridad, ¿no?, y empiece a agruparse a los trabajadores para luchar por la nueva sociedad, ¿no? Entonces pasar del planteamiento teórico a la actividad práctica, empezar a organizarse para actuar entonces ya de manera física contra el poder y la autoridad. Bueno, dejaremos ahí este cuadrito. Aquí están los trabajadores para los cuales debe desarrollarse la acción revolucionaria, para favorecer a los desvalidos, también dirán. Luego está el comunismo. Este comunismo está asociado al pensamiento filosófico político de el filósofo Carlos Marx y el filósofo Federico Engels en el siglo XIX. En el siglo XX, al filósofo político Lenin o Vladimir Ilich Ulyanov. Bien, entonces, aquí este pensamiento político va a tener como su base teórica, se dice en forma general, el materialismo dialéctico, que habla sobre el mundo natural y su constitución, y el materialismo histórico, que habla sobre la sociedad humana, ¿no?, señalando que la sociedad humana ha pasado por una especie de dos grandes momentos. Un momento general, ¿no?, de la historia, en la que no hay escritura, y otro momento general después del surgimiento de la escritura. Entonces, ellos dirán que la historia que se conoce es la historia escrita. La historia escrita
es la que señala que la sociedad humana ha pasado por distintas etapas en su curso, ¿no? Organizándose de un modo, de otro modo, de otro modo, de otro modo, hasta llegar a la época actual, ¿no? Que es la época que llama del capitalismo, la época actual del capitalismo. Capitalismo que existe con la lucha de clases, que existe entonces previamente con las clases sociales, una sociedad de clases sociales, de desigualdad entre los humanos, donde el poder está concentrado en unas clases sociales en desventaja de otras clases sociales, ¿no? Entonces ellos dirán, la sociedad actual, sin embargo, además, con todos estos límites sociales, también ha llegado a desarrollar la capacidad productiva de una manera nunca antes vista. Capacidad productiva que permite ya sentar las bases para pasar a un nuevo tipo de sociedad. Ellos dicen entonces se va a pasar a un nuevo tipo de sociedad que en general será la sociedad comunista, pero sociedad comunista que será antecedida por otro tipo de sociedad previa que llaman ellos la sociedad socialista. Sociedad socialista en la cual se va a constituir el socialismo con la conducción del gobierno de los proletarios, ¿no? Con el gobierno de los propios proletarios. Entonces, una sociedad en la que va todavía a existir un Estado, pero será el Estado socialista o proletario, porque es conducido por los trabajadores, cuya función será eliminar toda desigualdad entre los hombres, ¿no? Procurar la igualación de los hombres, pero la igualación en la abundancia, no en la pobreza. Cuando eso haya sucedido, entonces ya se pasará a la sociedad sin Estado, sin autoridad, sin clases sociales. Entonces a la sociedad comunista se pasará después de haber agotado la primera fase, que será la fase socialista. Bueno, es el planteamiento comunista de estos filósofos. Entonces dirán, la sociedad comunista es aquella que ya no tiene Estado, no es necesario, ya no tiene propiedad privada, la propiedad es común, ¿no? Ya no tiene clases sociales, donde todos los seres humanos son iguales, pero donde son iguales en estado de libertad, en estado de igualdad en la abundancia. No tiene sentido hablar de igualdad en la pobreza, porque eso es característica de las sociedades donde unos dominan a otros. Y luego esa sociedad comunista será aquella que se desarrolla en base a los adelantos de la ciencia y la tecnología. Bueno, ese planteamiento de estos filósofos, Karl Marx, Federico Engels y el filósofo Lenin. Marx, que habla en un libro llamado El programa de Gotha, crítica al programa de Gotha. Engels, que habla en los principios del comunismo. Lenin, que habla en su obra El Estado y la Revolución. Bien, entonces ahí está, por ejemplo, el filósofo político Lenin, ¿no? Conductor de la primera llamada Revolución Socialista del siglo XX. Luego, una especie de característica de las sociedades de clases. Muy bien, avanzaremos en nuestro siguiente cuadrito y estamos con el pensamiento político del comunitarismo, ¿no? Llaman así al pensamiento político que dice que la base, ¿no? Entonces aquí, que la base de la formación de la identidad, de la personalidad y de la autorrealización de los individuos son las comunidades. Que las comunidades son aquellas que pueden ser la base para el desarrollo de individuos en plenitud de existencia. Porque en esta vida comunitaria, allí están las costumbres comunes, allí están las tradiciones comunes,
que van a desarrollar a los individuos como individuos comunitarios, como individuos que van a tratar de alcanzar lo bueno y lo feliz, o que van a tratar de buscar lo bueno y alcanzar lo bueno, alcanzar la felicidad, algo así como que van a tratar de alcanzar el bien común. Y para ello entonces tienen que estar como educados en una conducta comunitaria, para evitar ser individualistas, para evitar ser muy particularistas, ¿no? Entonces la vida plena del hombre se desarrolla en la vida comunitaria. Las comunidades o la sociedad son la base del surgimiento de los individuos que se identifican como miembros de una comunidad, como individuos con una personalidad definida, como miembros de una comunidad que permitirá la realización del conjunto de los individuos. No se puede entonces tener individuos con posibilidades plenas de alcanzar el bien común al margen de una vida de comunidades. El individualismo solo, que habla del individuo como la base de su propio progreso, eso no tiene sentido, dirán los comunitaristas, ¿no? Porque ellos dicen, solo en una vida comunitaria se puede desarrollar una concepción compartida de lo que es lo bueno y de lo que es la felicidad. Al margen de una vida comunitaria, se tendrá una idea equivocada de lo que es lo bueno acerca de lo que es la felicidad. Ellos dirán entonces que la libertad que se debe defender es la libertad llamada la libertad positiva, en contra de la libertad negativa que conciben los liberales, que señalan que la libertad es la ausencia de obstáculo, en sentido negativo, donde no hay obstáculo para el individuo, mientras que los comunitaristas dirán que la libertad es la posibilidad de las decisiones dentro de la comunidad, ¿no? La libertad como una libertad comunitaria, como libertad del conjunto de los individuos para desarrollarse conjuntamente. Bien, entonces ahí están las ideas de Charles Taylor y Aladdair MacIntyre. Charles Taylor aquí y Aladdair MacIntyre aquí, ¿no? Bien, avanzamos a nuestro siguiente cuadrito, donde nos hallamos ante la relación del Estado, la democracia, el pluralismo y la globalización. Brevemente, entonces, la globalización, ¿no? La sociedad del siglo XX, donde todo se ha vuelto internacional, por lo cual la globalización es la transnacionalización de las economías más desarrolladas del planeta, ¿no? Que han sido las norteamericanas y las europeas y las japonesas. Bien, que han generado una modificación de las relaciones, de estar predominando las relaciones internas dentro de los estados, pasan a desarrollarse las relaciones internacionales, que van a afectar la vida económica y la vida política internacional. Económicamente, haciendo surgir organismos financieros internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con poder internacional, ¿no? El surgimiento de las empresas transnacionales que invierten en un país y en distintos países y controlan sus mercados, el surgimiento de las ONGs u organismos no gubernamentales con capacidad de financiar, ¿no? Esa alteración en las relaciones económicas y políticas que ha afectado a los estados nacionales, afectando su soberanía, afectando su estructura, la soberanía política, la estructura política, ¿no? De estados que ya no pueden tener decisión sobre sus relaciones con el exterior, donde van a predominar los estados de las sociedades más desarrolladas, ¿no? Y la estructura política que hace cambiar las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Tras la globalización que ha afectado a la vida cultural, ya que al producirse la internacionalización
inevitable, han surgido otras formas de vida que han llegado a cada país, especialmente los países más avanzados a los menos avanzados, donde aparecen nuevas formas de vida y nuevas formas de ver el mundo, que terminan generando problemas como el que se expresa en la pregunta: ¿existen valores universales? Ya no hay valores nacionales, locales. Deben ser aceptadas las formas de vida que vienen de los países más avanzados, que son formas de vida que atentan contra la democracia, que atentan contra los derechos humanos. Debemos olvidarnos de la democracia, debemos olvidarnos de los derechos humanos, ¿no? Entre otros. Y luego una relación muy breve entre democracia, ciudadanía y sociedad civil, ¿no? Entonces dirá que hacia el siglo XX se han impuesto las sociedades de consumo, en las cuales va a predominar el individualismo. Los individuos tienden a encerrarse dentro de sí, están volcados a la pura satisfacción, es decir, al hedonismo, ¿no? Al alcanzar el placer individual, y situación que los ha llevado a desinteresarse de los problemas públicos, políticos, es decir, a la despolitización de los individuos. Todo ello que ha generado problemas políticos contemporáneos que expresan en la pregunta. Todo tiene sentido en la tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en los asuntos públicos o del Estado, o ya no hay que insistir, ¿no? Entonces, entre la respuesta dirán, uno dirá, la idea de formar ciudadanos ya no tiene sentido, ya pasó de presentes anacrónicas, porque las sociedades presentes lo que quieren son consumidores. Otra respuesta dirá, se puede intervenir activamente en los asuntos públicos o del Estado, pero sobre la base de los principios de democracia directa, es decir, a base de decisiones en asambleas, por ejemplo. Otra respuesta dirá, es indispensable la participación de los individuos como ciudadanos, pero a través de organizaciones políticas representativas reformadas, ¿no? Quizás con reformas de los partidos, de los frentes, constituyendo nuevas formas de organización. Bueno, dejamos ahí las respuestas. Lectura 1C, ejercicios 1 dado, 2 bueno, 3 dado, 4E, 5C, 6 bueno, 7 dado, 8C. Bueno, aquí estaremos dejando nuestra clasecita. Les agradezco por la atención prestada y le pido disculpas a nuestro colega siguiente, ¿no? Entonces voy a salir del aula. Muchas gracias a todos. Sí, muy agradecido.
Buenos días, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Dice, si no se escucha bien o no se ve bien el PPT, me avisan, ¿ya? Y vamos a compartir el PPT. Bien. Vamos entonces a agrandar un poquito más. Ya se está viendo el PPT, espero que no haya ningún problema. Y en la clase pasada vimos la primera parte del tema de personalidad. Ahora vamos a ver ya la segunda parte. Y con esto también terminamos el sílabus, el contenido del curso. O sea que oficialmente esta es la última clase del curso de psicología. Ya creo que por ahí hay una clase número 19, donde creo que de repaso, vamos a confirmar, vamos a ver. Pero los temas del curso llegan hasta aquí. Entonces, tenemos un primera lámina motivadora respecto a si es un rasgo o es un trastorno, ¿no? Está bien organizados y revisar los detalles de cada actividad que realizamos, por ejemplo. ¿Está bien? Ser organizados y revisar los detalles de cada actividad que realizamos. Si es así, entonces consideras que ser perfeccionista es óptimo. ¿Cuándo ya no sería óptimo serlo? ¿Mm? Bien, entonces tenemos el día de hoy, vamos a continuar con los enfoques explicativos de la personalidad, que ya en la clase pasada vimos el psicoanálisis y se llaman explicativos porque tratan de explicar la dinámica, ¿no?, de los componentes de la estructura de la personalidad. Entonces, ya vimos este enfoque psicoanalítico y ahora vamos a ver el enfoque humanista, conductual y cognitivo-social. Vamos también a ver el tema de desajuste de la personalidad, el estrés y el tema de la resiliencia. Y luego veremos los trastornos de la personalidad y finalmente los rasgos de la personalidad madura. Entonces, esos son los temas que vamos a ver. Y vamos a empezar continuando los enfoques explicativos. El primer enfoque explicativo ya fue el psicoanalítico. Ahora vemos el enfoque humanista de la personalidad. Este enfoque humanista tiene varios presupuestos, ¿no? Tiene varios principios. El primero, y quizá el más importante, es que tiene una visión positiva del ser humano, ¿ya? Respecto a que tiene metas, que tiene sentido. Entonces trata de afirmar esta visión positiva. Segundo, es que resalta la capacidad de elección, ¿ya? Resalta la capacidad de elección.
Es decir, que la misma persona decida, elija, ¿no? Luego tenemos un tercero que es que destaca el autoconcepto como algo determinante. O sea, se trabaja sobre el autoconcepto porque va a ser determinante sobre una serie de aspectos. Y por último, que señala que el ser humano tiene una tendencia hacia la autorrealización. Pero la base de todos estos elementos es que hay dos principales planteamientos, dos principales enfoques humanistas. Tenemos el de Maslow y tenemos el de Rogers. Hay muchos más, ¿no? Pero evidentemente estamos viendo los más saltantes. Maslow, ya lo hemos mencionado varias veces por su pirámide de jerarquía de las necesidades humanas, parte primero de señalar de que toda persona tiene un potencial positivo de crecimiento y desarrollo. Ese potencial es la autorrealización. Y plantea esta pirámide de las necesidades, donde explica las necesidades que el ser humano tiene que resolver para desarrollarse a plenitud, ¿no? Desde las necesidades básicas, pasando a las necesidades de seguridad y protección, las necesidades sociales, de estima y de autorrealización. Bien, y señala que los problemas de personalidad proceden de un desajuste en la satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces tenemos que ver eso principalmente, ¿no? De ahí la importancia de ver esta pirámide de necesidades. Y luego tenemos el planteamiento de Carl Rogers, ¿no? Él señala que algo básico es la autoimagen, el yo o el ser que tiene la persona. Hay que trabajar sobre esto, buscar que haya una congruencia, sobre todo entre la autoimagen y tus acciones, ¿no? Una congruencia entre la autoimagen y tus acciones. Y luego, parte de aceptarse a sí mismo, que haya una aceptación incondicional. Para propiciar, en general, un funcionamiento pleno, ¿no? Bien. El siguiente enfoque explicativo es el enfoque conductual de la personalidad. Enfatiza en que la historia personal es una historia de refuerzos y castigos, ¿no? Skinner, que es su principal exponente, rechaza los conceptos de motivación, de inconsciente, de rasgos, emociones en la explicación de la personalidad. Entonces, va a remarcar que la personalidad es el resultado del aprendizaje, surge a partir del aprendizaje. Está determinada
por la historia de reforzamientos, ¿no? Historia de reforzamiento. Bien. Y también remarca la importancia del control externo, o sea, de los estímulos que se puedan brindar. ¿Ya? Bien, entonces este enfoque, como ustedes ven, es otro de los principales, y tenemos el enfoque cognitivo-social, por el cual considera que la personalidad se basa en la observación de un modelo social para imitarlo, ¿sí? Para imitarlo. Entonces, de tal manera que nosotros formamos, ¿no?, estos rasgos de la personalidad imitando esos modelos, ¿no? Ya hemos visto que básicamente Bandura es su principal exponente de este enfoque. Y entonces tenemos ahora el tema del estrés. El estrés fue explicado por Feldman, señalando que el estrés es la percepción de una amenaza y su respuesta psicofisiológica. Es decir, que el estrés no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿no? Pero el estrés tiene dos elementos. Y es que el estrés nos sirve para poder reaccionar adecuadamente frente a una situación, para poder salvarnos de un peligro, para poder prevenir a tiempo, para poder responder a una situación, responder a una toma de decisiones, etc. Es un estrés que ayuda, ¿no? Pero sí va a generar disturbios, va a generar mayores problemas, paralización, que la persona se quede estática, que la persona no pueda reaccionar debidamente. Entonces se trata de un distrés, o sea, de un estrés malo. Ustedes ven ahí en una investigación, se ve la curva de la función humana del estrés y del eustrés y el distrés, ¿no? Entonces, hay una performance, hay una actividad. Entonces, primero surge una tensión. Es una tensión saludable. Entonces, llega a su cúspide y se torna una zona de comodidad, ¿no? Una zona de comodidad. Pero luego puede producirse una situación de fatiga, de cansancio, la salud es afectada y se produce un colapso, ¿no? Cuando se va dando un incremento del estrés. Bien, entonces los estresantes básicamente son tres: los estresantes biofísicos, psicológicos y laborales, ¿ya? Esos son los tres principales tipos de estrés que enfrentamos, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Ya en alguna manera, ¿no?, ustedes ahí en las imágenes podrán asociar de qué se trata, ¿no? Asociar de qué se trata. Entonces tenemos, por ejemplo, los estresantes
biofísicos. Son todos aquellos que afectan el equilibrio de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una escena de mucho frío, ¿no? Hay frío, ustedes ven, por ejemplo, aguas heladas, han muerto varios militares, ¿no? Cruzan un río de aguas heladas, ¿no? También una intensa contaminación también produce un gran estrés, un ruido, por ejemplo, prolongado también, una falta de oxígeno, lo que se llama, ¿no?, el soroche, con toda la altura, las alturas, por ejemplo, un sitio de altura, son todos estresantes biofísicos, ¿no? Pero también hay estresantes psicológicos, ¿no? Son todos aquellos que nos afectan emocionalmente, ¿no? Sea como individuos, sea como grupos. Y pueden ser, por ejemplo, catástrofes diversas, por ejemplo, como ustedes han visto, un gran terremoto, por ejemplo, en Turquía, en México, en diferentes lugares, que en el mismo Perú ha sucedido, ¿no? Tenemos una serie de catástrofes, por ejemplo, huaicos, ¿no? Que hay una guerra también provoca un gran estrés en todos, ¿no? Y problemas también económicos y también problemas familiares, ¿no? Problemas familiares, ya que puede ser que me pierde un ser querido, situaciones de maltrato, de violencia familiar o de separación, divorcio, etc. Y luego tenemos los estresantes laborales, ¿no? Que están relacionados con las condiciones de trabajo, con el exceso también de obligaciones que se presentan. A veces es porque no tiene la suficiente capacidad, porque cae en la rutina, porque hay inestabilidad laboral, porque le dicen que, bueno, va a trabajar una cantidad de horas y de repente esa cantidad de horas es excesiva, ¿no? Porque surge acoso laboral, etcétera, ¿no? Bien, entonces todos esos son los tres principales estresantes que tenemos, ¿no? Vamos entonces a la siguiente, en donde vamos a ver las diferentes reacciones al estrés. Y es cierto, nosotros sufrimos el estrés, pero nuestras reacciones van a ser diversas, ¿no? Puede haber reacciones de tipo física, de tipo cognitiva, conductual y emocional, ¿ya? Vamos entonces a ver en qué consiste cada uno. Tenemos la reacción, por ejemplo, al estrés de tipo físico, que se produce una gran tensión muscular, donde ya les provoca a ustedes dolor, por ejemplo, todos estos arreglos, ¿no?, gastrointestinales, una gastritis, ahí esos estómagos están, parece que hablaran, ¿no?, en la clase. También problemas, ¿no?, cardíacos, ¿no?, respiratorios, dolores de cabeza, fatiga. Entonces también, si se prolonga mucho el estrés, puede producir asma, hipertensión, ¿no?, agotamiento, etcétera, ¿no? Ya cuando es muy prolongado el daño y perjuicio es mucho mayor. Luego tenemos las reacciones de tipo conductual, donde diferentes conductas que puede adoptar la persona, ¿no?, como consumir drogas diversas, ¿no?, alcohol, tabaco u otras drogas, ¿no? La anorexia también es una manifestación, ¿no? Es también una adicción. Y la bulimia también, ¿no? Anorexia que no quiere comer y bulimia que se provoca náuseas, ¿no? Entonces también la impulsividad, ¿no?, la risa nerviosa o temblores, por ejemplo, son conductas diversas, ¿no? Pero también se puede afectar a nivel cognitivo, ¿no? La persona, por ejemplo, tiene un gran estrés, como por ejemplo frente a un examen, entonces no puede concentrarse, no puede tomar decisiones, no sabe cuál de las alternativas que le presenta es la correcta, presenta olvidos, no comprende exactamente lo que está leyendo, se bloquea,
etcétera, ¿no? Y luego tenemos la reacción emocional, ¿no? Se produce una gran ansiedad, se siente frustrado, pues, se puede producir agresiones, se siente muy irritable, depresivo, tiene vergüenza, tiene culpa, hay problemas de baja autoestima, ¿no? De soledad, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las diferentes reacciones que puede tener el ser humano ante el estrés. Bien, pero ¿cuál es el estrés? No se presenta de un momento a otro. El estrés, ¿no? Tiene varias etapas. Hay una primera etapa de reacción de alarma, ¿no? Se presenta una alarma, ¿no? Se produce como una activación del sistema simpático, ¿no? En donde la persona se ve entre dos conductas, ¿no? O luchar o huir. ¿Qué hace, no? Entonces a esta sensación de alarma. Pero luego pasa a una etapa de resistencia, ¿no? Donde disminuye la acción del simpático y ya va teniendo una recuperación de la reacción inicial, ¿no? O una etapa de agotamiento, ¿no? Donde se agotan los recursos y aparecen trastornos psicofisiológicos. Y entonces esas tres etapas se cumplen durante el estrés. Bien, frente a ello hay un fenómeno que, digamos, hace algunos años se comenzó a estudiar, es el fenómeno de la resiliencia. La resiliencia, que viene a ser la capacidad de una persona para recuperarse de situaciones de adversidad. Y antes de dejarse llevar por eso, antes de quedar anulado, etcétera, más bien sale fortalecido de la situación. Entonces son personas que confían mucho en su capacidad para controlar los sucesos e influir en ellas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a este atleta, no tiene brazos, ¿no? Pero se ha perdido, ¿no? Sus manos, parte de sus brazos, ¿no? Pero sin embargo, gana finalmente, ¿no? Evidentemente los brazos tienen que hacer con el desempeño, ¿no? También juegan un papel, pero sin embargo él confía y finalmente logra, ¿no? Su objetivo. Son personas que se comprometen intensamente con las actividades que realizan y también consideran el cambio como algo apasionante, un gran desafío para su desarrollo, ¿ya? Entonces, evidentemente en Perú, frente a los problemas, hay personas muy resilientes, ¿no? Bien, pasamos a ver los trastornos de la personalidad y nos basamos en la clasificación que se hace en el diagnóstico de salud mental a nivel mundial. Pero hay que tener en cuenta para hablar de trastornos de la personalidad, tiene que haber un patrón desadaptativo en por lo menos dos de las áreas, ¿no? Digamos, y es algo que se ha venido dando desde muy temprana edad, ¿no? Y
Entonces se ve que hay una desadaptación a nivel cognitivo, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de los pensamientos, las creencias, etcétera, a nivel afectivo, las emociones, los sentimientos, y también a nivel de las relaciones interpersonales. Cada vez estos se complican, se deterioran en el trabajo, con los amigos, en diferentes lugares, y también el control de los impulsos, ¿no? El manejo de los impulsos. Entonces, tiene que darse, pues, un patrón desatentivo, porque no podemos llamar trastorno a cualquier tipo de reacción humana, ¿no? Entonces, los trastornos de la personalidad, pues, producen, en primer lugar, malestar, sufrimiento en la persona y en quienes lo rodean, ¿ya? La persona se siente mal y, y evidentemente también la familia, ¿no?, se ve afectada. Entonces, no es una persona que se siente bien. El trastorno solamente el psicópata, nomás el único de los trastornos en que la persona se siente bien, no se siente mal, no sufre, pero el resto de trastornos sí, ¿no? Ahora, el comportamiento se aparta, pues, del contexto sociocultural, no es lo esperado, ¿no? Y hay un deterioro funcional también significativo, ¿no? Y vamos a ver una escasa o nula conciencia también de la anomalía muchas veces, ¿no? O sea, de que de que hasta qué punto puede estar mal, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, algunos de los trastornos y sus características y algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos a ver el trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide, vamos a ver que hay un patrón, pero permanente, de aislamiento social, ¿no? De distanciamiento de los demás y también de restricción de su expresión emocional, ¿no? Como que la persona no quiere, se aísla de los demás y no quiere, ¿no?, expresar sus emociones, como si estuviéramos como que ante un robot o ante una persona que no siente nada, ¿no? Como un árbol, una cosa así, ¿no? Que no siente nada. Usted le dice, ingresaste, no reacciona. Le dicen, murió tu mamá, tampoco reacciona, ¿no? Entonces, y, y también hay una indiferencia ante la aprobación, ante la crítica, ¿no? ¿Ya? Entonces la persona comienza a decir, ¿y por qué debo estar cerca de la gente? Me importa poco acerca de otros, ¿no? Yo soy mi mejor amigo, dice, ¿no? Entonces comienza a aislarse, ¿no? Bien, el caso del lo esquizotípico, más bien, es ya es más bien, como decir, una esquizofrenia mucho más delicada, ¿no? Acá hay un déficit social e interpersonal muy grande, ¿no? Se caracteriza porque hay un malestar agudo y porque su capacidad está muy reducida para relacionarse con las personas, y también tiene distorsiones, ¿no? Distorsiones en su percepción, o sea, eh, ve cosas, no tiene creencias mágicas, extrañas, ¿no? Dice que puede leer el pensamiento, que, que habla con los animales, que habla con los santos, con los seres extraterrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, él, por ejemplo, puede decir que se comunica con entes que él solamente él puede ver, ¿no? Entonces, es ya característico del esquizotípico, ¿no? Bien, lo otro es el, el paranoide, ¿no? El paranoide.
Entonces el paranoide vamos a ver más bien que en el paranoide se produce una desconfianza ya extrema, ¿no? Injustificada, ¿no? Es muy suspicaz, ¿no? Hacia frente a los demás. Entonces él pues desconfía de las intenciones de las otras personas, las interpreta como que le quieren hacer mal, le quieren perjudicar, etcétera, ¿no? Hay esta idea de que la gente tiene intención de perjudicarle, de dañarle, ¿no? Que no se puede confiar en nadie, que hay que siempre estar en guardia, preparado para lo peor, ¿no? Y luego tenemos el antisocial, ¿no? Bueno, este antisocial pues no siente como los demás, ¿no? Como decía, no es una persona que va a tener empatía, que va a tener, se va a sentir mal, va frente al sufrimiento de los demás. Al contrario, permanentemente muestra desprecio, violación por los derechos de las personas. Hay mucha crueldad, mucha maldad, ¿no? Y una falta de empatía, ¿no? No puede ponerse en caso de otro, ¿no? Entonces va a decir, por ejemplo, si sufre, no es mi problema, ¿no? Eh, los tontos son los que siguen las normas, ¿no? Eh, yo puedo tener lo que desee, ¿no? Entonces, tiene ese tipo de actitudes. Luego tenemos el trastorno límite o borderline. Y, se caracteriza porque hay alteraciones en la autoimagen, en la afectividad, hay una sensación de vacío y bastante impulsividad, ¿no? Entonces hay un patrón permanente de estabilidad en las relaciones sociales, en la afectividad y, va se llama límite, el borderline, va al borde de la línea porque va de un polo a otro polo, ¿no? Entonces señala, por ejemplo, mis sentimientos me abruman, no puedo con ellos, soy malo, ¿no? Eh, siempre estaré solo, nunca podré contar con nadie, dice, ¿no? Entonces, tienen estas situaciones siempre al borde, pasan de un estado a otro estado, ¿no? Y con gran impulsividad. Y luego tenemos el trastorno histriónico, ¿no? Que más bien hay una conducta permanente de emotividad, pero excesiva, ¿no? De una conducta así que parece que siempre estuviera actuando, ¿no? Todo teatral, de búsqueda siempre de llamar la atención, de dramatizar, muy centrada en sí misma y de manipulación, ¿no? Piensa que la gente le prestará atención si actúa así, que la gente juzga por las apariencias externas, que las emociones hay que expresarlas, porque si no, no se aburre. Sí, que hay que impresionar, entretener a la gente, ¿no? Bien. Y luego tenemos el narcisista, ¿no? Narcisista, que tiene pues ideas de grandiosidad, o sea, se considera muy grande y fantasea, pues, ¿no? Es un comportamiento también. Comienza a actuar de esa manera, tiene gran necesidad de que lo admiren, y una falta de empatía, ¿no? Es muy ególatra, comienza a inventar historias, ¿no? Piensa que es muy especial
y tiene dificultades para reconocer los deseos y sentimientos de los demás, ¿no? Entonces piensa de que él debe admirarse y que los demás también deben hacerlo, ¿no? Que todos tienen que satisfacer mis necesidades y no criticarlo, que es especial, más especial que los demás, todo eso. Bien, luego tenemos el trastorno imitativo, ¿no? Bien, el trastorno imitativo, como su nombre lo indica, está inhibiéndose socialmente, está evitando a las personas, tiene un sentimiento de incompetencia, de que lo van a evaluar, y comienza a restringir sus contactos interpersonales, ¿no? Tiene temor de no ser apreciado, de que va a entrar en situaciones embarazosas. Entonces comienza a pensar como se señala ahí, debo parecer un tonto cuando la gente me mira, ¿no? Es mejor no hacer nada que intentar algo que pueda fracasar, que si los demás lo conocieran, lo rechazarían, ¿no? Todo eso. Bien, luego tenemos el dependiente, ¿no? El dependiente más bien tiene una necesidad eh, excesiva de que lo cuiden, ¿ya? Eh, es muy sumiso y aunque fuera una persona que tenga pues grados y etcétera, ¿no? Tiene un apego exagerado y un miedo a la separación, ¿no? Piensa cosas así como no puedo valerme por sí mismo si otros me abandonan, ¿no? No puedo vivir sin el apoyo y consejo de otros. Es probable que me equivoque si lo hago solo, ¿no? Y luego tenemos el obsesivo compulsivo, ¿no? El obsesivo compulsivo es una persona que tiene una preocupación por el orden, pero ya de manera excesiva, ¿no? Y es muy perfeccionista, quiere controlar, eh, ¿no? A expensas de ser flexible, de ser eficiente, quiere controlar las cosas al máximo, ¿no? Entonces piensa, por ejemplo, que las reglas tienen que seguirse sin alteración, que si no lo hace perfecto es un inútil, que si no lo hago yo mismo no va a quedar bien hecho, todos estos aspectos, ¿no? Bien, entonces hemos visto rasgos pues de, de trastorno de la personalidad, ¿no? Diversos, ¿ya? Y diversos ejemplos. Y ahora vamos con contraponerlo más bien con los rasgos de la personalidad madura, ¿no? La persona que tiene una personalidad madura es una persona que es espontánea, muestra su espontaneidad, una persona que se le puede tener confianza en sí misma, en él, ¿no? Es una persona creativa, es una persona también que ejerce su libertad y que afronta las cosas, ¿no? Entonces, todas estas características muestran pues que hay madurez, ¿no? Bien, vamos al primer ejercicio. Un psicólogo que atiende a un adolescente que ha sido reportado por, por sus docentes. Un psicólogo que atiende a un adolescente que ha sido reportado por sus docentes como malcriado, rebelde, incluso con episodios de hurto de sus compañeros, refiere que en su casa los padres celebran las lisuras que el chico expresa. Y caso similar ocurre cuando lo atiende en el aula. Además, las sanciones que recibe en su escuela son menores, incluso a la que el reglamento le corresponde, ¿no?
Estas características se asocian al desarrollo de personalidad ¿no? Analizado desde qué enfoque: humanista, cognitivo, psicoanalítico, conductista o social. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cuál de ellos es? ¿Cuál? A ver, ¿alguien da con la respuesta? Humanista. No, fíjate, dice, fíjate bien, ¿en qué está enfatizando? Dice que es un malcriado rebelde y que roba a sus compañeros, ¿no? Conductista. Conductista, ¿por qué? Porque le celebran sus lisuras y le refuerza. Igualmente cuando lo dice en el aula, otra vez le refuerza. Hace algo indebido y no lo castigan, ¿no? Entonces, es conductista, ¿no? Es un enfoque conductista. Vamos con el siguiente. Eduardo es un adolescente que en las últimas semanas su tutora lo ha observado inquieto y agresivo con sus compañeros. Decidió conversar con él, y habló y halló que Eduardo se siente estresado a causa de que sus padres discuten constantemente. En el caso descrito, podemos concluir que el estrés viene manifestándose principalmente en la dimensión emocional, cognitiva, conductual, física o afectiva. Y que la condición estresante está ¿en qué ámbito? En el biofísico, en el familiar, en el psicológico, en el social o en el laboral. A ver, ¿cuál sería? Lo he observado inquieto y agresivo. Decidió conversar con él y halló que se siente estresado porque sus padres discuten constantemente. Se puede concluir que el estrés se manifiesta sobre todo en qué dimensión. ¿Cómo se expresó el estrés? ¿El emocional, cognitivo, conductual, físico o afectivo? ¿En qué dimensión? Recuerden las dimensiones de el estrés. Conductual y psicológico. Conductual y psicológico, dice su compañera. Miren, No sé. afectivo
afectivo comprende lo emocional. Entonces, es lo uno o lo otro, ¿no? Entonces, la dimensión, ¿no? Entonces, no sería eso, ¿no? ¿Y en qué ámbito? ¿Es un ámbito de qué tipo? Biofísico, no hay cuestiones biofísicas ahí, ¿no? Familiar no es ningún ámbito familiar, ¿no? Familiar está dentro de lo psicológico, ¿no? Los problemas psicológicos, divorcios, peleas, violencia, etcétera, cae dentro del ámbito psicológico, ¿ya? Entonces, la respuesta es la C, conductual psicológico. Por eso es importante, ¿no?, conocer las dimensiones y los ámbitos, ¿no? ¿Ya? Bien, y vamos a la última. Dice, un trastorno de la personalidad tiene como característica un patrón de comportamiento desadaptativo e inflexible. Relacione, según corresponda, los siguientes trastornos de la personalidad con los ejemplos correspondientes. Entonces tienen acá 3 trastornos: esquizoide, esquizotípico y límite, ¿no? Entonces tenemos la A, dice Nadine tiende a cambiar de pareja en forma sorpresiva y recurrente. A pesar de estar con una pareja, prefiere sentirse sola. Cuando su pareja no le hace caso, le arrebata el celular y lo arroja al piso. Es la A. Ya, la B. Dice, Alberto se rehúsa a celebrar su cumpleaños en familia o con amigos. Prefiere que lo dejen solo y siempre se aparta de los demás. Un primo quiso regalarle un iPhone 14 y le abrió la puerta para atenderlo. Ya, la C. Antonio es visto como alguien extravagante y le cuesta socializar. Tiene la creencia que existen máquinas que se roban las ideas y para protegerse ha fabricado una gorra con alambres galvanizados que siempre usa. ¿Ya? Entonces la 1 va con cuál, la 2 con cuál y la 3 con cuál para elegir una de estas 5. Entonces tenemos que el esquizoide, ¿no?, se separa de los demás, tiene problemas emocionales, etcétera, ¿no?, de poca expresión emocional, pero no tiene otras creencias y nada, ¿no? Entonces, uno iría con la B. Se rehúsa a celebrar su cumpleaños, ¿no? Prefiere que lo dejen solo, se aparta de los demás, cae muy bien, ¿no? La 2, esquizotípico, más bien ahí sí hay creencias, hay cosas más delicadas, ¿no? Hay distorsiones perceptivas, etcétera. Entonces viene bien con la C. Antonio es visto como alguien extravagante, que le cuesta socializar, cree que las máquinas roban las ideas, se forma una gorra, etcétera, ¿no? Y la 3 va con la A, ¿no? De que tiene cambios sorpresivos y recurrentes, ¿no? Que hay impulsividad, etcétera, ¿no? Entonces, la 1 iría con la B, la 2 con la C y la 3 con la A. O sea, la respuesta sería la B. Bien, y vamos con las otras respuestas. La 4 sería la E, la 5 sería la B, la 6 es la E, la 7 la B, la 8 la B, la 9 la D y la 10 la B. Tómele foto o escríbalo, graben en su memoria cuáles son las respuestas, ¿no?
Muy bien, jóvenes. Hemos llegado al final del curso. Apliquen lo que se ha dicho en esta clase para que estén tranquilos, para evitar el estrés en el examen y para que den un buen rendimiento y muy buena suerte. Y si ya, digamos, tenemos en la clase de repaso, la clase 19, en buena hora, porque ahí podemos repasar y un entrenamiento con diferentes preguntas, ¿no? Ya que es bueno también entrenarse de esa manera. Entonces ya nos veremos en la próxima, ¿no? Y de todas maneras, para todos les adelanto mis deseos de mucha suerte y buen éxito al ingresar. Ojalá que nos veamos pronto en San Marcos, ¿no? Nos vemos. Hasta la próxima semana, que es de repaso.